Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y si tienes un nivel intermedio, esta clase te va a interesar porque vamos a ver 5 errores que debes evitar y que son muy comunes en este nivel. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el primer error y por supuesto tiene que ver con el uso de los verbos ser y estar. Es muy común que los alumnos digan la gente son en lugar de la gente es. La gente son sería incorrecto, lo correcto es decir la gente es. ¿Y por qué suele ocurrir este error? Bueno, en su mayoría es porque la palabra gente en la lengua materna de muchos de mis alumnos es un plural y por eso usan el verbo en plural. Por ejemplo, en inglés se dice people are o en alemán die Leute sind. Sin embargo, en español, gente es lo que se llama un sustantivo colectivo, un nombre colectivo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aunque gente se refiere a un grupo, a más de una cosa, sigue siendo una palabra, un sustantivo singular. Y por lo tanto, el verbo, los adjetivos, todo lo que viene detrás debe ir también en singular. Por ejemplo, la gente de clase es simpática. La gente es femenino singular, el verbo ser se conjuga en la tercera persona, la gente es, y el adjetivo simpático, simpática se usa en femenino. Decir la gente de clase son simpáticas sería incorrecto. Bien, y pasamos a un segundo error muy común también. Decir uno otro o un otro, una otra, en lugar de decir simplemente otro, otra. Uno, una, otro o un otro son incorrectos. Hay que decir otro, otra, otros, otras. Estos últimos funcionan como un adjetivo y significa algo adicional o algo distinto. Van a ir siempre delante de un sustantivo, de un nombre, de una cosa. Por ejemplo, quiero otro café. Quiero un café adicional, quiero un café más. Es la forma de decirlo correctamente. No quiero un otro café o quiero uno otro café. Esto sería incorrecto. Y como veis aquí el café es masculino, por eso decimos otro café. Otro, otra, otros, otra se tiene que concordar con el nombre con el que vaya. Entonces, para que quede claro, en castellano, otro, otra, otros, otras no va a ir nunca con un artículo indefinido. Es decir, un, uno, una, unos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué los alumnos se equivocan tanto? Bueno, mis alumnos de lengua alemana e inglesa, porque realizan una traducción de otro y en sus lenguas es como an other o noch eine, noch ein. Y esto puede quizá hacer que se equivoquen un poco más. Bueno, y como os he dicho, no se usa con un artículo indefinido, es decir, con un, una, unos, unas, pero atención, sí que lo podemos usar con los artículos definidos, que son el, la, los, las, con los posesivos, mi, tú, su, y con determinantes como este, esta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vas a pedir un café y dices, no, ese no, quiero el otro café, por favor. Aquí sí que podemos decir el otro café. Muy bien, y vamos a pasar al tercer error común. Y este tiene que ver con los posesivos. Por ejemplo, me duele mi cabeza. En lugar de decir me duele la cabeza. Me duele mi cabeza sería incorrecto. Me duele la cabeza sería correcto. No solo me duele mi cabeza, pero también se suele usar tengo dolor en mi cabeza. ¿Por qué se comete este error? Bueno, pues probablemente sea porque en las lenguas nativas de mis alumnos sí que se usa el posesivo con las partes del cuerpo. Sin embargo, en español no se suele usar. Estamos hablando de una parte del cuerpo, aunque sea nuestra general, y usamos los artículos. Me duele la cabeza, me duele la mano, me duele el ojo. Así que por regla general, recuerda, no uses posesivos con las partes del cuerpo. Algunos alumnos también dicen, tengo dolor en mi cabeza, como he comentado antes, o tengo dolor en mi muela, en mi diente. Aunque técnicamente la frase no es incorrecta, no se dice así, no se usa. Suena raro, porque lo común es decir, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de muela. Esta segunda forma suena mucho más natural.
Cuarto error. Y vamos otra vez al verbo ser y estar. Es bien, es incorrecto. Correcto sería, dependiendo de lo que queréis decir está bien, vale o no pasa nada. Por ejemplo, con está bien. Está bien significa que habéis hecho algo correctamente o que algo es correcto. El ejercicio está bien hecho. Incorrecto sería decir el ejercicio es bien hecho. Y luego con el significado de vale o no pasa nada, que en realidad se usa para decir que estás de acuerdo con algo, que te parece bien o que algo no es un problema, que no hay ningún problema. Por ejemplo, estás andando y sin querer golpeas a alguien o empujas a alguien y dices perdona. La otra persona te va a decir no pasa nada. Incorrecto sería decir es bien. Probablemente los errores vienen, por ejemplo, de la traducción al inglés it's okay o is okay. Recordad, no usar es bien. Y pasamos al último, que sería soy tarde y vengo tarde en lugar de usar llegar tarde. Además, los alumnos se traen generalmente bastante lío a la hora de querer decir que han llegado tarde, que van a llegar tarde o que llegan tarde. Primero porque usan a menudo el verbo ser o estar, que sería incorrecto, y luego con el ir y venir, con el vengo tarde o voy tarde, también se hace un poco de lío. Llegar tarde es más sencillo de usar y sería correcto. Por ejemplo, imagínate que has llegado tarde a clase, que sería como to be late o spät sein, ¿de acuerdo? Entonces, llegas tarde a clase y le dices a tu profesora, siento llegar tarde. Incorrecto sería decir siento ser tarde o siento estar tarde. Y un segundo ejemplo con llegar tarde en el que vas a informar a alguien de antemano que llegarás tarde. Lo correcto sería decir, hola Ana, voy a llegar tarde y no, perdona, que voy tarde o que vengo tarde. ¿De acuerdo? Si usáis llegar tarde, tanto en una opción cuando ya habéis llegado como cuando queréis avisar de que os vais a retrasar, cometeréis menos errores. Bueno, y con esto hemos acabado el repaso de 5 de los errores más comunes en nivel intermedio. Ahora, como siempre, os dejo un resumen para que lo podáis volver a leer todo con más tranquilidad. Parad el vídeo y echadle un vistazo. Bueno, y como siempre, si queréis practicar, podéis escribir un ejemplo en los comentarios usando alguno de estos ejemplos que os he presentado. Como siempre, os dejo por aquí un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, y por aquí tenéis un vídeo que quizá os interese y con el que podéis seguir practicando español. Nos vemos en el próximo vídeo.